Hola. Bueno, pues estamos otra vez con Vicente Simón. Em, Vicente Simón, que es, como decíamos en otro vídeo, ¿no? Es uno, o el pionero del mindfulness en España, psiquiatra, catedrático de psicobiología, autor de numerosos libros. Y bueno, nada, vamos a estar unos pocos minutos charlando un poco sobre tu trayectoria, Vicente. ¿Cómo empezaste en esto del mindfulness? Hola Oscar, pues nada, encantado de estar contigo unos minutos. Pues yo empecé realmente por un interés en las filosofías orientales, ¿no? En la filosofía oriental. Ese fue el interés primordial que me llevó un poco a leer mucho y a partir de ahí pues surgió la posibilidad de estar en un retiro y de aprender a meditar, que fue con una escuela Zen española y bueno, pues aquel aprendizaje de la meditación empezó una etapa en mi vida, vamos, una etapa paralela a mi actividad profesional que seguía, por supuesto. Y esa etapa pues fue evolucionando y de esta cultura más o menos zen pasé después a tomar contacto con un maestro tibetano que se llama Tenzin Wangyal, es un hombre muy destacado de esa tradición Bon, que es una de las tradiciones tibetanas, y eso me llevó varios años. Ahora bien, lo que yo me di cuenta, pues que era, digamos, muy difícil meterse en esa cultura, entre otras cosas porque había que aprender tibetano y yo me veía incapaz a mi edad de hacerlo. Y entonces fue cuando se cruzó pues la noción del mindfulness, que por aquel entonces pues empezaba a llegar a España, se empezaban a ver cosas, era en los tiempos en que se estaba difundiendo el MBSR y la obra de Kabat-Zinn principalmente. Y entonces fue cuando yo me introduje en eso y estaba aún en la facultad de psicología y empecé, incluso en la propia facultad, empecé a organizar pequeñas meditaciones o reuniones de meditación que en aquel momento, claro, hoy día eso es muy normal, pero en aquel momento era algo novedoso y un poco que encontraba cierta resistencia. Y a partir de ahí, pues sí, entonces ya pues comencé a difundir el mindfulness en España en general y pues empezaron a añadirse personas y fue el principio de ese movimiento que hoy día pues es bastante fructífero, ¿no? Y a continuación, digamos que otra de las etapas ha sido o fue el dedicarme a la compasión, a la autocompasión principalmente, por mi contacto con Christopher Germer. Entonces, pues dediqué también un par de años a la compasión, a dar muchos cursos de mindfulness, que tú eres testigo porque participaste en muchos de ellos. Y luego ya últimamente, digamos, la última fase en la que estoy, pues quizás haya una reorientación más hacia el aspecto espiritual del mindfulness, o sea, al desarrollo de la espiritualidad. Eso es con muy breves rasgos, pues lo que puedo decir sobre mi trayectoria. Yo me siento muy identificado porque sí, también yo he hecho un camino también muy parecido al tuyo, ¿no? Además yo empecé también con la misma escuela Zen, luego también tuve contacto con el budismo tibetano, aunque yo ahí tuve un intervalo de muchos años con un maestro sufí, pero luego volví al Zen, al budismo, y, y sí, yo creo que tenemos visiones como muy similares, ¿no? O que conectamos en muchos niveles porque sí, para mí esa parte espiritual yo creo que es la más relevante de todo esto, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves el panorama bueno, cómo ves el panorama o cómo ha sido tu panorama interno, ese panorama de hacer ese cambio, ¿no? A estar como Bueno, más enfocado en esa parte, ¿no? sí, yo creo que eso es un cambio interno, es decir, uno, aparte de que fuera, pues encuentre diversas escuelas, diversas orientaciones, pero principalmente es uno mismo el que cambia, ¿eh? Y yo ahí veo también una cosa que quizás
digamos, una tentación que hay de mantenerse en lo externo o ser fiel a la evolución interna, ¿no? O sea, desde el exterior, pues hay una serie de, como pasa hoy día con los medios de comunicación, pues que hay una especie de tirón que te intentan atraer a a determinadas direcciones. Pero en el fondo, si uno quiere ser fiel a sí mismo, la evolución es interna. Cada uno tiene su evolución y esa evolución es personal, evidentemente influenciada por lo que hay fuera, pero en el fondo es una evolución personal. Cada uno creo que tiene que ser fiel a su propia evolución. ¿Eh? Mm. Y en ese sentido es cuando yo ahora me considero que más me estoy redirigiendo hacia la espiritualidad. Pero bueno, por evolución, digamos, interna personal, no porque desde fuera me estén tirando de ninguna parte. Pero no sé si Claro, es, puede sí, decir así. sí, esa es una de las claves, ¿no? Que esa práctica personal al final te lleva en esa dirección, ¿no? Si eres consecuente, ¿no? Con esto del mindfulness se critica mucho ese uso instrumental. Bueno, se critica, en cierta medida es necesario, ¿no? El que haya ese uso, digamos, para ese bienestar psicológico, para aliviar síntomas, para aliviar malestar emocional. Pero claro, se queda muy corto, o sea, porque la práctica nos lleva mucho más allá y más allá de lo personal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una evolución inevitable, ¿no? Mm. Bueno, pues vamos a ver si en Rioja seguimos compartiendo, ¿no? Estas ideas. Eso es el 23, no, 21 al 23 de junio, 2024. En Haro, La Rioja, tendremos ese encuentro. Es el cultivo de la presencia, ¿no? Es el título del encuentro. Muy Bueno, bien. pues muchas gracias, Vicente. Nos vemos Gracias a pronto. ti, Oscar. Hasta pronto. Hasta pronto. Un, un abrazo muy grande.